Nos vamos hacia el sector de la pesca. El título de mi charla aparece ahí, en la pantalla, y habla del problema de los descartes en Europa. Entonces, lo primero, definiré qué son los descartes pesqueros. No sé si hay mucha gente del sector pesquero, entonces quizá la primera parte la conocen. ¿Qué son los descartes de la pesca? Y aparece la palabra problema, porque explicaré por qué son un problema desde el punto de vista biológico y medioambiental, y también hablaré de qué problemas tiene asociado la nueva legislación con relación a los descartes de la pesca. Y hablo de Europa porque estamos en Europa. Y esta reglamentación que afecta, que es la política común de pesca, que arranca en 1983 y que regularmente se reforma cada 10 años. Y la última se ha realizado en 2013 y con el tema especial de los descartes, especialmente los descartes, ha tenido una gran incidencia. Luego, al final, hablaré de los resultados del proyecto Life ICES, un proyecto que hemos coordinado desde el Instituto, que finalizó el año pasado, pero que tenemos la obligación de seguir difundiendo sus resultados. Y estos resultados, digamos que también tienen que ver con posibles soluciones para resolver la problemática de los descartes de la pesca. Bien, ¿qué son los descartes? Podríamos decir qué eran los descartes y qué siguen siendo los descartes. De entrada son uno de los mayores problemas, un problema muy importante dentro de las pesquerías, tanto en términos medioambientales como socioeconómicos. Y los descartes, según la definición de la FAO, pues lo veis ahí, que es aquella fracción de materia orgánica de la captura de un barco que es devuelta al mar, generalmente muerta. El nivel de estos descartes, según también la misma FAO, varía prácticamente desde el 0% hasta cerca del 100% en algunas pesquerías. Estamos hablando, aquí aparecen entre un 2 y un 10% en el caso de palangreros y cerca de un 90% en algún tipo de pesquería con arrastreros. Los cuantifica en torno a 5 o 7 millones de toneladas al año en todo el mundo. ¿Cuáles son las razones para el descarte o los motivos por los cuales, vamos a hablar en pasado ahora? ¿Por qué se descartaba pescado? Ahí aparecen, por una parte, razones económicas. En principio, en el arte vienen de en muchas pesquerías, sobre todo arrastreros y multiespecíficas, una combinación de especies de las cuales unas interesan, hay mercado, y otras no interesan. Entonces, hay una serie de razones por las cuales se descartan o se devuelven al mar desde una vez subidas a bordo y desde el propio barco, ¿no? La primera, evidentemente, es porque son especies que no tienen mercado y no interesa mantener a bordo y desembarcarlas. Pero también había otras razones que podían estar prohibidas, pero se seguían realizando descartes por esos motivos. Y ahí aparece, por una parte, la necesidad de maximizar la cantidad de otras especies con más mercado y más económicamente rentables. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy realizando lances, si en un momento determinado la bodega la tengo casi llena, pero tengo una variedad de especies, imaginemos, merluza pequeña, tengo rape, tengo gallo, y en estos últimos lances me está apareciendo, a lo mejor más cantidad de merluza y grande, a lo mejor lo que se podía o se hacía era sacar de bodega algo que tenía guardado, tirarlo al mar y llenar la bodega con lo que me estaba entrando, que tenía más valor. Sí que hay que recordar que la pesca comenzó para alimentar a las poblaciones costeras y la gente salía a pescar para comer ellos mismos. A día de hoy la pesca es una actividad totalmente económica y, como otra actividad económica, lo que busca es los máximos beneficios. Por último, en el caso de las razones económicas aparece el high grading, algo que estaba prohibido, pero que se hacía, que es lo que acabo de decir antes, pero con la misma especie. Es decir, tenía merluza de 1 kilo metido en bodega y podía pasar que en los últimos lances me aparecieran merluzas de 3 kilos, con lo cual sacaba de bodega las pequeñas y metía las grandes. Esto eran prácticas que se hacían, ya digo, para maximizar el beneficio de la pesca. Desde el punto de vista regulatorio, importante, el hecho de no tener cuota, lo que hacía de una especie, es decir, yo salía a pescar, no tenía cuota de bacalao, me entraba bacalao dentro del arte, subía a bordo y lo que tenía que hacer, porque era la obligación, era tirarlo al mar, es decir, descartarlo, era obligatorio.
Aparece ausencia de exceso, bueno, pues ya lo explicaré después, por un tema de que en pesquerías mixtas a veces se tienen cuotas diferentes, una muy grande y otra muy pequeña, de especies que a lo mejor están entrando en el mismo porcentaje o en porcentajes similares. Entonces hay un momento en que se acaba la cuota de una especie y, sin embargo, si queremos seguir capturando la otra, no se está entrando y entonces había que descartarla. Había otro tema importante, que este también sigue de alguna manera, pero enfocado de manera distinta, que es la existencia de tallas mínimas legales, ¿vale? Es decir, la captura de individuos de especies sujetas a ataque y cuota, es decir, reguladas, con tamaños menores e inferiores a un tamaño legal fijado, había que devolverlas al mar. Era un descarte obligatorio. Y por último, existencia de especies protegidas, no comerciales, están reguladas y se suben a bordo y hay que devolverlas al mar. Descarte. Bueno, ¿por qué sucede esto desde el punto de vista técnico? Evidentemente porque uno va a pescar y ojalá tuviera el aparejo que dijera solo quiero capturar rape entre 2 y 4 kilos. Eso es una utopía. En algunos de los artes sí es, bueno, se acerca bastante a la realidad y hay descartes, ya como decíamos antes, entre un 1 y un 2%, pero en otras muchas, en el caso de arrastre, pues el porcentaje de mezcla es mucho mayor. Y por lo tanto, tanto en tamaños como en especies, y eso pues hasta que no se inventen, bueno, sí que se están desarrollando muchos proyectos y muchos trabajos para mejorar la selectividad de las artes de pesca. Y por último comentar, bueno, lo que decía antes, la naturaleza de las multiespecies en muchas pesquerías. Bien, pues como decía antes, al principio, una reforma cada 10 años de la política común de pesca. La última se hizo en el 2013. Es todo un reglamento que aparece con una serie de considerandos. En la parte 3 aparecen unas medidas para la conservación de la explotación, unas medidas específicas, y aparece en el artículo 15 algo importante que es, y novedoso, que es la obligación de desembarque. Esta obligación de desembarque, lo comentaré después un poco más ampliamente, se fue implementando de manera gradual hasta que su aplicación completa es a partir del 1 de enero del 2019, es decir, a partir de este enero pasado se obliga y es totalmente necesario cumplir con la obligación de desembarque, que diré después de qué se trata. Bueno, así muy brevemente, ¿cuáles son los aspectos importantes de esta política común de pesca? Garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera, tanto presente como futura. Bien, claro. Mejorar la utilización de los recursos marinos, es decir, pretendemos que aquello que se extraiga del mar se utilice, ¿vale? Es decir, evitando o disminuyendo el nivel de descartes y también intentando aprovechar más las actuales especies o nuevas especies que hasta ahora pues no estaban siendo comerciales. Tercero, alcanzar el rendimiento máximo sostenible. Esto es un objetivo, en principio estaba fijado para las pesquerías comerciales en Europa, creo que en el 2020, bueno, se está aplazando porque evidentemente no es tan fácil de alcanzar este objetivo, pero está claramente perseguido. Cuarto, mantener la actividad pesquera en condiciones socioeconómicas razonables. Es una actividad económica, es una actividad que genera empleo, socialmente importante en distintas regiones y por lo tanto hay que seguir manteniéndola. Además, como veíamos antes, es una fuente importante de alimentos. Ahora, eso sí, lo que dice es mantener la actividad, pero a lo mejor no como ahora. Es decir, puede implicar cambios, ¿no? No sé si cada uno ahí ya puede elucubrar si es en aglutinar empresas, si en restringir zonas, bueno, algunos cambios. Y por último, asegurar el suministro de alimentos de origen marino para consumo humano. Vale, pues para ello se proponen una serie de medidas. Establecimiento de tags y reparto en cuotas para las especies comerciales. Esto ya venía de atrás, ¿no? Cada año se publican unos tags para distintas zonas y para distintos artes y el reparto por países. Aquí aparece ahí entre paréntesis algo que se llama choke species, que son las especies de estrangulamiento, y luego veremos por qué. Es decir, como veíamos hasta ahora, si no tenía cuota de una especie y la subía a bordo, la tiraba, la descartaba, no problema. Bueno, esto es un problema a partir de ahora. Establecimiento de una talla mínima de conservación de referencia. Bueno, parecido a la talla mínima legal que había establecida, pues sigue estando ahí. Y ahora, aspectos novedosos. Uno importante, cuantificar toda la captura. Hasta hace pocos años lo que era obligatorio era cuantificar los desembarques y con esa
cantidad que se anotaba en los diarios de a bordo y se desembarcaba, y con otras medidas a través de pescas experimentales realizadas por centros de investigación, lo que se hacía era, con todos esos datos, digamos, hacer la evaluación de poblaciones y a partir de ahí la gestión, realizar la gestión pesquera. Bueno, pues ahora algo importante es que hay que cuantificar todo lo que se captura. Si se puede descartar algo, también hay que cuantificarlo y así sabemos lo que realmente se extrae del mar. Segundo, reducir la captura no deseada. Bueno, algo evidente que dice que hay que reducir los descartes. No es exactamente descartes cero, pero hay que reducir los descartes, porque es un problema importante. Entonces, formas de atacar o buscar soluciones. Por un lado, mejorar la selectividad del arte de pesca, está claro. Si no capturo especies o no deseadas o tamaños no deseados, no tengo casi descarte y por lo tanto una actividad perfecta. Y otra forma de enfocarlo es a través del cambio en las estrategias de pesca. Es decir, si somos capaces de ir a pescar en aquellas zonas donde hay más abundancia de la especie que yo tengo cuota y sé que el porcentaje de individuos por debajo de la talla es mínimo o es muy poco, fantástico. Es decir, voy reduciendo los descartes y tengo una pesca óptima que además, bueno, pues el beneficio casi máximo. Aparece esa otra tercera pata que digo de medidas nuevas, que es la obligación de desembarco. ¿Qué dice esta obligación de desembarco? Bueno, retener a bordo todas las especies, todos los individuos de las especies sujetas a TAC y cuota. Esto quiere decir que todo aquello que me entre en el arte y que esté sujeto a reglamentación, tanto sea talla legal o talla inferior a la legal, lo tengo que mantener a bordo, traerlo a puerto y desembarcarlo. Un aspecto importante aparece ahí abajo, que es los individuos por debajo de talla mínima no podrán ser destinados al consumo humano directo. Lo tengo que mantener a bordo, lo tengo que desembarcar y no lo puedo vender en lonja. Un aspecto bastante diferente a lo que había. Bueno, en esta transparencia aparece captura no deseada. Era una diapositiva que normalmente ponía hace años para explicar un poco el tema de qué era la captura no deseada, relacionado con los descartes. Y ahora en azul aparecen cosas nuevas a partir de la nueva reglamentación. Es decir, antes veíamos, si carecíamos de cuota de una especie, nos entraba, la subíamos a bordo y la podíamos descartar. Ahora no, ahora hay que traerla. Apuntarla, por supuesto, traerla, y si son pocas, puedo, y si me dejan, hacer una flexibilidad, un intercambio con otra especie, o intentar hacer intercambios con otros países para conseguir cuota de esa especie, al precio que ellos quieran. Evidentemente, si cojo 200 kilos de bacalao y yo no tengo, ¿qué pasa? Pues que tengo que conseguir a alguien que me venda eso, esa cuota. Y si no lo consigo, tengo que abandonar la zona de pesca. Esta es la reglamentación que está tal como está puesta. Si me está entrando bacalao, yo no tengo cuota de bacalao, ni soy capaz de conseguirla, tengo que abandonar esa zona de pesca. Algo importante. Tamaño inferior al permitido. Antes decíamos tamaños no legales, se devolvían al mar, se descartaban. Con la nueva reglamentación hay que guardarlo en bodega, o me ocupa espacio, y luego encima cuando llego a tierra lo tengo que vender, pero no para consumo humano, sino para otros usos. Puede ser harina, o como veremos después otros usos, o incluso, depende del puerto y esto, a lo mejor tengo que pagar para que me lo recogen y lo traten. Así que escaso valor y problemas de bodega. Especies prohibidas sigue manteniéndose como estaba. Y luego causas comerciales. Como veíamos antes, había distintas causas económicas por las cuales se descartaba. Eso, en teoría, con la nueva reglamentación, prohibido. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pues ahí pongo jurel. Si yo voy a capturar a gran sol y estoy con gallo, con merluza y me está entrando mucho jurel, en teoría, digo, el jurel, 5 días en hielo, eso no va a tener ningún valor. ¿Para qué lo voy a meter en la bodega? Bueno, pues en principio antes se descartaba, ahora en principio, en teoría, teóricamente, si no hay otras exenciones o lo que sea, hay que mantenerlo a bordo, traerlo y a ver qué pasa con ello. Aparte de que estoy descontando cuota, ¿vale? Si yo no tengo de jurel, a lo mejor la tengo que descontar de la cuota de merluza.
Bueno, individuos dañados, está permitido descartar si son individuos dañados solo por depredadores, pero no individuos dañados por el arte, por la propia actividad pesquera. Otro aspecto, rápido deterioro del pescado o mala conservación del pescado a bordo. Bueno, pues el lirio, por ejemplo, es una especie que en 2 o 3 días la textura cambió, se puso mucho más blando, no sirve, digamos, para poner a la venta. Bueno, pues hay pesquerías de duración más larga que un día en los cuales se captura lirio y, bueno, pues en teoría hay que mantenerlo a bordo y es un problema porque después este lirio a la hora de traerlo a tierra el valor es bastante escaso. Y por último pongo especies no comerciales actualmente. Bueno, aparece el ochavo, que es el carnavalito, que en el Gran Sol pues por época se captura en gran abundancia, en España no se consume ni se utiliza y sin embargo pues está sometido a cuota, y tag y cuota porque tiene interés Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña. Bueno, así pues, la sostenibilidad, factor importante de la política común de pesca, y introduce la obligación de desembarque como, entre otras medidas, medida importante para la reducción de estos descartes. Aquí quiero hacer solo un apunte que es Europa frente a otros países. El acercamiento a estos descartes cero, política de descarte cero, pues es algo que viene desde hace años o incluso ahora se está tratando de implementar en países como Nueva Zelanda, Canadá, Islandia, Noruega, Estados Unidos, pero esos son países. Europa tiene una característica importante que es un grupo de países recientemente constituidos como Unión y que cada país seguimos teniendo nuestra economía, nuestros problemas específicos desde el punto de vista laboral, social, etcétera. Es decir, no plantear una estrategia de país en Europa pues no es tan sencillo. Es decir, los franceses no piensan lo mismo que los españoles, ni los irlandeses, ni los... Ya no digo nada con el Brexit, con el Reino Unido, que va a suponer un problema importante. Principio de estabilidad relativa, que era un reparto ya inicial de cuotas entre países. Quiero decir, ahí se ve otra vez por qué Europa no es Estados Unidos, ¿no? Una suma de estados federales. Y aquí algo que planteo y dejo ahí, que era, cuando se pensó en esta reforma de la política pesquera, ¿qué era más importante, la información o la sanción? Es decir, eliminar o reducir los descartes o saber lo que realmente se estaba capturando para hacer una gestión pesquera más eficiente y más eficaz y después intentar solucionar el problema. ¿Por qué digo esto? Pues porque seguramente la información que se está recibiendo de los barcos pues sigue sin ser la real. ¿Vale? Porque a veces la realidad conduce a sanciones y a nadie le interesa que le sancionen. Entonces quizá hubiera que haber empezado por intentar que todas las unidades de pesca dieran la información real de lo que se capturaba de cara a mejorar la gestión pesquera y a lo mejor a mantener la actividad pesquera en mejores condiciones con las modificaciones que hubiera sido necesario. Bueno, el proyecto AEFSIS acabó el año pasado, es un proyecto financiado por el programa LIFE. Y lo que nos centramos fue en estos 3 objetivos: cuantificar la captura, retener a bordo las especies sujetas a tag y cuota, problema, y la obligación de desembarco en puerto, ¿vale? Con toda esta fracción nueva que es para no consumo humano directo, la landing obligation. Bueno, es un proyecto que acabó el año pasado, pero como decía, tenemos la obligación de seguir manteniendo o haciendo difusión de los resultados durante 2 años. Fue coordinado por nosotros en el Instituto y participó el Centro Tecnológico del Mar, el Centro de Supercomputación de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela, el Departamento de Economía Aplicada y el de Ingeniería Química y Medioambiental, el Instituto Español de Oceanografía de Vigo, Santander, Mallorca y Murcia, OPROMAR, la Organización de Productores del Puerto de Marín, y los talleres Hosmar. 4 millones total de coste el proyecto, 4 millones de euros. Objetivos principales, como decía: cuantificar automáticamente la captura. Luego pondré una diapositiva de cada uno de ellos. Es decir, necesitamos cuantificar toda la captura y a veces a bordo es bastante difícil, digamos, no solo lo que almacenamos en bodega, sino aquello que podemos, entre comillas, descartar o tal. Bueno, pues es un trabajo adicional, un exceso. Nosotros intentamos facilitar ese trabajo. Segundo, reducir o evitar la captura no deseada, explicaré más o menos cómo. Tercero, valorizar la biomasa no deseada, es decir, aquello que va a llegar a puerto y que no puedo gestionar como alimento, como a través de la lonja, y evaluar los impactos socioeconómicos y medioambientales. Bueno, primer objetivo: definición y prueba del sistema eObserver. Esto es un sistema de visión artificial que consta de una cámara, un software y de reconocimiento de especies y de medida de tamaño y peso.
para identificar sobre la cinta del parque de pesca todo lo que está pasando o todo lo que está viniendo del pantano y pasa por la cinta para ser triado y clasificado. Es decir, la idea es que haya un sistema en el cual pues sea posible hacer de manera automática la cuantificación de cada especie y por tamaños. En eso seguimos trabajando y llegamos a un nivel bastante aceptable de logro o de éxito, pero seguimos trabajando a través de un proyecto SICAPTOR de la Fundación Biodiversidad. Ahí se muestra algún ejemplo de cómo hace la silueta, la textura, el color, identifica la especie y después mide la longitud y hace la estimación del peso. Esto va asociado a otro sistema que se llama Redbox, que coge toda esta información de la captura y además toda la información del barco, de velocidad, GPS, posicionamiento, etcétera. Y todo eso se forma un paquete en un archivo de muy poco tamaño, de unos cuantos K, y en principio se manda por satélite con, digamos, bajo coste, o si no, cuando se esté cerca de costa, a través de telefonía móvil. Bien, la acción B2, que era el desarrollo de una infraestructura espacial de datos, es decir, como una gran base de datos, casi tensores con muchas variables, de toda esta información que nos vendría llegando de cada unidad de pesca, de cada barco, ¿vale? Prácticamente en tiempo real tendríamos la captura total que está realizando cada barco geoposicionada, ¿vale? Y eso, pues se hizo en el Centro de Supercomputación de Galicia, y hay un visor en el cual aparecen los mapas, en los cuales se puede ver cuáles son las cantidades que cada barco está capturando casi en tiempo real. Las de cada barco evidentemente solo tendrían permiso para ver el armador o el patrón propio, pero eso se puede agrupar y dar una idea en porcentajes, estimación de lo que se está capturando en tiempo real. Aparecerían mapas como estos. En el de la derecha pues aparece una serie de puntos, por ejemplo, seleccionado, que es, me parece que captura de merluza en el día de ayer, por una serie de cosas, o de barcos, de unidades de pesca. Pinchas en una de ellas y te da la información de un determinado barco, cuál fue la captura y el porcentaje de talla legal o no legal. Bien, con todo esto, también se hicieron una serie de modelos matemáticos para poder, con estos datos y los históricos, predecir qué puede pasar en los próximos días o meses, ¿no? Y así de alguna manera definir zonas óptimas de pesca. Se hicieron 3 modelos, uno para eficiencia pesquera, es decir, a qué sitios ir a pescar para que haya las condiciones que uno fije, es decir, un nivel de descarte de menos del 30%, donde haya posibilidades de que aparezca merluza de talla superior a la legal, etcétera. Se marcan las condiciones y nos puede indicar cuál es la zona de más eficiencia. Otro modelo se hizo para ver aquellas zonas donde hay mucha presencia de juveniles y por lo tanto poder declarar en un momento determinado zonas restringidas para la pesca, como aparece ahí en ese dibujo. Y otro que se hizo fue de ahorro de combustible a la hora de hacer esas estrategias de pesca, pero con el menor coste de consumo de combustible. Aquí aparecen una serie de mapas que se pueden consultar a través del CESGA, ahí está el visor abierto al público, y se pueden seleccionar las variables: porcentaje de descartes, porcentaje de juveniles, qué especie quiero, y te aparecerán unos mapas con probabilidad de mayor eficiencia o menor consumo de combustible. Bien, acción B4, una planta piloto operativa en el puerto de Marín para la gestión y valorización de los descartes. Iba dentro del proyecto la construcción, el diseño y la construcción de una planta que pudiera dar tratamiento a esta fracción que decía antes, que no puede ir para consumo humano. Hicimos en paralelo una que es para hacer productos para consumo humano, fundamentalmente pasta de pescado, MINS, porque a veces especies sujetas a tags con individuos de talla por encima de lo legal, no interesa meterlos en lonja por la cantidad o por lo que sea. Imaginemos jurel en un día determinado que hay mucha cantidad, pues eso que antes se tiraba de aquella manera más o menos legal porque había demasiada cantidad, pues ahora si hay que traerlo a puerto, pues no compensa meterlo en la lonja porque bajaría el precio de toda la mercancía, con lo cual una parte pues lo podemos destinar a otro uso, que sería hacer la pasta de pescado para otros productos. Y luego otra planta que es para aquellos individuos debajo de la talla legal de las especies que hay que traer a puerto. ¿Qué hicimos? Sí, ya acabo con eso.
¿Qué hicimos? Bueno, fundamentalmente está claro que la solución más obvia y más fácil donde lo haya es, yo traigo todo a bordo, desembarco, y esta fracción que no puede ir a consumo humano directo, si tengo una harinera cerca que me lo recoja y me lo pague, pues bueno, por lo menos solucionó el problema. Si no la tengo un problema que alguien me lo tiene que gestionar, y normalmente es cobrando. Entonces lo que buscamos es, como las plantas harineras tienen que ser un tamaño bastante grande, en Galicia hay 3, y no siempre están cerca a todos los puertos, en Galicia creo que hay como 60 puertos pesqueros, bueno, lo que hicimos fue intentar buscar soluciones alternativas y en algunos casos darle más valor añadido a lo que teníamos. Ahí aparecen una serie de propuestas, fundamentalmente la primera es hacer hidrolizados proteicos de proteína, tiene un precio más alto que la harina y tiene usos importantes en sector de alimentación animal, humana y acuicultura, y otra serie de compuestos para distintos usos, bien nutracéuticos, bien para, en algunos proyectos que estamos ahora, estos compuestos van para medicina regenerativa o para otro tipo de usos. Último aspecto, todo globalmente eran aspectos medioambientales y socioeconómicos, se hicieron, digamos, sin mayor problema, los problemas asociados a lo que era la implementación de la nueva reglamentación política de la política común de pesca y sobre todo enfocado al tema de los descartes. Como vemos, descartes pesqueros sigue habiendo. Puede haber una fracción que hemos dejado claro bastante mínima comparado a lo que se podía hacer antes. A lo largo de este año, es el primer año que en principio es la aplicación total, lo que veremos es al final de año cuáles son los datos reales que aparecen en los diarios de a bordo y cómo está siendo el grado de cumplimiento de la nueva reglamentación. La Agencia Europea de Control de Pesca está haciendo muchos esfuerzos para intentar que se cumpla esta reglamentación. Problema, que el mar es muy grande, los barcos están muy separados y de momento pues no se puede poner, digamos, como un policía a bordo, ¿no? Pero hay todos unos sistemas propuestos, como es la instalación de cámaras a bordo, o obligar a tener un observador a bordo, o incluso se está pensando, antes se citó aquí, la utilización de drones o otros sistemas para realizar el control de la pesca. Bueno, pues eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.